Primero agradecerles a los chicos a los chicos de Wallaby y de Coopera por invitarme a moderar este panelazo, que va a estar espectacular. Espero que nos divirtamos la próxima hora. El tema de hoy es la movilidad en la ciudad sostenible, como habrán visto, y por eso están acá. Este, para mí y para todos nosotros, es un tema fundamental de la agenda urbana, que en definitiva es la agenda de nuestro planeta, ¿no? Porque más del 50% de nosotros vivimos en ciudades y el futuro de las ciudades va a ser el futuro de nuestro planeta, ¿no? El rol del transporte en temas de gases de efecto invernadero, temas ambientales, el gran problema del cambio climático que estamos viviendo es fundamental. Ya vimos qué pasaba cuando nos quedábamos quietos, ¿no? El año que viene, el año pasado, digo, en el 2020, que nos quedamos todos quietos, empezaron a aparecer especies extrañas en las ciudades, se despejaron los cielos y demás. Ahí se vio, digamos, como un experimento perfecto cuál era el impacto que tiene el transporte, ¿no? Que a veces cuando uno lo ve en números no se siente tanto. Así que me encanta que tengamos este evento, que sigamos empujando la agenda de la sustentabilidad, incluso en este contexto tan particular que nos toca, ¿no? De la pandemia, de una contracción económica a nivel mundial, que a veces nos deja un poco desalentados, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar todo esto eh, que requiere digamos, la agenda de la movilidad sostenible? Porque sin duda requiere inversión. Pero también requiere mucha creatividad, ¿no? En el momento donde estamos justos de dinero, requiere toda nuestra creatividad para que las inversiones se hagan del modo más inteligente y eficiente. Y acá en este panel que que hemos juntado hoy, tenemos 5 personas que están muy comprometidas con la agenda de la innovación urbana, desde distintos lugares. Ahora los voy a presentar rápidamente. Yo solo quería dejar como 3 ideas desde donde pensamos un poco la movilidad sostenible, ¿no? Y por qué elegimos este panel. En principio, la movilidad sostenible implica que planifiquemos las ciudades de forma sostenible, ¿no? Que los viajes que hagamos sean cada vez más cortos y que podamos cubrir la mayor cantidad de necesidades que tengamos como seres humanos cerca de donde vivimos, ¿no? La famosa ciudad de los 15 minutos, que ahora se hizo bastante conocida. En segundo lugar, jerarquizar los modos más sostenibles, el transporte público, la movilidad activa, las movilidades compartidas. Y en tercer lugar, mejorar la eficiencia energética, ¿no? De los vehículos que tengamos que usar. Eso es un poco como el marco conceptual sobre el que pensamos la movilidad inteligente, sostenible, y un poco desde donde parte la idea de este panel. Los voy a presentar a ustedes en orden de cómo van a aparecer después en sus intervenciones, así ya se van preparando después de quién vienen. El primero va a ser Martín Piñeiro. Martín es ahora consultor BID, fue investigador del MIT, hizo muchas cosas, después les voy a contar un poquito más. Después vamos a tener a Bruno Pedreira Hollenweger, o Becker, no sé cómo se pronuncia, que es miembro del directorio de Sinergia. En tercer lugar, a María Elisa Frías. María Elisa es General Manager de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay. Stephen Jachter, o Yachter, tendría que haberle preguntado antes esto, cómo se pronuncian los apellidos, porque bastantes tienen apellidos complicados. Es director ejecutivo de Fidocar y miembro de Impacta VC, Venture Capital. Y por último, Alexis Piconwell, que es el co-founder y CEO de Wallaby. Brevemente, la dinámica va a ser la siguiente. Nosotros le compartimos a todos los panelistas una pregunta. No es la misma, depende digamos, del rol de cada uno, de lo que hace cada uno. Le diseñamos una pregunta, digamos. La idea es que la contesten en el mejor de los casos en 3 minutos, en el peor de los casos en 5 minutos, y después tengamos como un buen bloque al final para poder intercambiar con todas las personas que están presentes, que seguro tienen un montón de preguntas para hacer, que dicho sea de paso, las pueden hacer por el chat. Digan para quién es, si es una pregunta general, y si no, para quién es específicamente, hacen la pregunta y después nosotros las vamos a ir recopilando y las hacemos al final. Bueno, arrancamos entonces, así no me extiendo más, con Martín. Como les decía, Martín, bueno, es especialista en transporte y tiene experiencia en investigación en temas de transporte, consultor de bancos de desarrollo, etcétera.
pero aparte tuvo una participación muy activa en el proyecto MOVES, que es un proyecto que muchos conocerán, en la ciudad de Montevideo para hacer la movilidad más eficiente y sostenible, así que tiene como mucho insight local también, local y regional, las dos cosas. Y un poco queríamos empezar con vos porque tenés primero la visión de especialista, porque nos puede dar un panorama general, digamos, del tema de, de la movilidad sostenible y aparte puntualmente por este trabajo específico que tenés digamos, en varios proyectos de descarbonización del transporte, incluido este que menciono. Y lo que te preguntamos es cuáles eran los principales desafíos para vos que enfrentan las ciudades de Latinoamérica o Montevideo en particular para mejorar la eficiencia energética de los vehículos. Y en este sentido, ¿cómo te parecía que iban a evolucionar las distintas tecnologías disponibles? Como que uno a veces habla siempre de autos eléctricos, pero bueno, no es lo único que hay. ¿Y cuál era digamos, tu opinión en ese sentido? Así que te dejo, Martín, para que arranques con tus 5 minutos. Bueno, buenas tardes. Les agradezco nuevamente por la invitación a estar acá. Saludo a todos los que estén ahí atentos. No sé, son creo que más de 100 personas que hay, quizá. A ver, me pusiste primero y con toda esa presentación me pones en una situación de exigencia, pero cuando se habla de movilidad urbana sostenible y cuando se habla de transporte eficiente, digamos, es mucho más que vehículos, ¿no? Estamos hablando de planificación urbana. Y ahí, digamos, cuando se piensa así el tema de la movilidad urbana, y se piensan en las infraestructuras para esto, el tema es súper amplio y podemos terminar hablando de teletrabajo o de parquizar zonas de ciudad. Digamos, esto puede llegar a ser muy, muy amplio y no es el approach lineal de la eficiencia y decir que para generar eficiencia en el transporte el vehículo X tiene que ser de esta tecnología actual y tiene que ser de esta otra para que sea linealmente más eficiente. Eso es lo primero. Digamos, por ponerlo en pocas palabras, si queremos pintar un ideal de movilidad urbana sostenible, es caminar, tenemos que caminar, es el ideal. Luego viene la bicicleta, usar bicicleta, y después el transporte público. Digamos, eso suena muy simple y obvio quizá, pero ese es el ideal de la movilidad sostenible. Digamos, la ciudad donde uno caminando resuelve su cotidianidad, es la ciudad, digamos, que se preparó mejor para el cambio climático, la más resiliente, seguramente sea la más vivible, la ciudad en la que las personas quieran vivir en un centro denso y apretado, quizá en cantidad de gente, pero que aún así sea la ciudad que las personas la busquen para vivir y deseen vivir en ella. Y hoy en día hay ejemplos, y que son incluso ciudades muy caras y son muy buscadas, ¿no? Quien tiene la suerte de elegir dónde vivir o de andar por el mundo seguramente elija ciudades de este tipo para vivir. Pero bueno, para dar un poco de marco, el approach con el que se estudian y se buscan soluciones para movilidad sostenible se basa en 3 patas y uno es el de evitar, ¿no? Evitar el viaje, ese es el viaje más eficiente, más sostenible, el que no se hace. Por eso hablaba del teletrabajo, por ejemplo. El segundo es cambiar, y cuando hablo de cambiar es cambiar la forma en que nos movemos. Si hoy uno elige andar en su vehículo particular, muy grande, muy poco eficiente, bueno, buscar una alternativa que sea más sostenible. Y las ciudades también ayudar a ese cambio. Y el tercero es mejorar, digamos, que el sistema de transporte público, que actualmente usa básicamente diésel, gasoil, por hablar de Montevideo, bueno, que sea eléctrico, los vehículos que sean híbridos o que sean eléctricos. Nos gustan más los eléctricos que los híbridos, porque los híbridos en definitiva son vehículos que queman nafta y generan gases de efecto invernadero, que es lo que hay que evitar. Entonces, bueno, ahí es donde buscar, digamos, las 3 patas. Biden, por ejemplo, cuando ahora se lanzó todo este paquete fabuloso en Estados Unidos para mejorar la infraestructura, y bueno, la infraestructura típica son
lo que sabemos, proyectos de infraestructura. Hoy en día, cuando se habla de infraestructura de transporte, le cabe mejorar la infraestructura de conectividad para que la gente pueda teletrabajar, o que la gente pueda irse de las grandes ciudades a lugares más remotos y se pueda trabajar. También es una política de transporte. Entonces eso, es bien amplio. ¿Sí? Por ejemplos, podemos poner el ejemplo de Nueva York, por ejemplo, en la época de Sadiq Khan, que se cerraron calles, se generaron plazas, digamos, en Nueva York que era un caos el tránsito, y sigue siendo en buena forma, aunque ha mejorado, pero digamos, contraintuitivamente se generaron espacios para el peatón, digamos, espacios para el que anda a pie o para la bicicleta, quitando espacio al automóvil, siendo que ya era un problema. Cualquiera pensaría que hay que ampliar la capacidad para el vehículo. Sin embargo, se fue en contra y eso ayudó. En París también, lo que dijiste tú recién, en la ciudad de los 15 minutos, Hidalgo, cuando empezó su gobierno, lo que hizo fue trancar calles, cerrar calles, y parecía una locura. Obviamente que se generó un caos impresionante en París, pero a las pocas semanas había bajado el tránsito, porque la gente definitivamente dijo, me muevo en transporte público, me muevo de otra forma, pero no voy a salir en mi vehículo. Y bueno, hoy la ciudad de los 15 minutos, ese concepto que nació en París, es como, bueno, todos intentan de alguna forma imitarlo. Otro ejemplo es el de Barcelona, de las supermanzanas, que también dentro de esas manzanas son, bueno, más pacíficas, digamos, se anda más despacio, hay un montón de condiciones pro movilidad sostenible. Y bueno, eso pintando un poco el tema desde la planificación urbana. Si hablamos puramente de tecnologías, a ver, la tecnología que más nos va a ayudar en el futuro, en el presente para la movilidad sostenible, es conocida, antigua, accesible, simple, es la bicicleta común y corriente. Siempre se habla de que los holandeses son súper cultos y usan su bicicleta y independientemente del nivel socioeconómico, de la actividad, van a trabajar en bicicleta. Y no es un tema cultural. En los 60, en los 70, Holanda se llenó de vehículos, empezaron a salir estos vehículos baratos, chicos, baratos en términos relativos, Mini Morris, Citroën 3CV. Y bueno, los que conocen Ámsterdam saben, esa ciudad, y digamos, ese tipo de ciudades y el poder adquisitivo del holandés promedio, bueno, fue un caos y desde la política pública se hicieron las cosas necesarias para que hoy los holandeses sean vistos como los cool del planeta que andan en bicicleta. Luego de la bicicleta hablamos de movilidad eléctrica y ahí tenemos dos diferenciaciones bien claras. Movilidad eléctrica a batería, que es una tecnología que está madura, digamos, ya está en Uruguay de hace unos años, el mundo tiene casos de miles de vehículos, se está desarrollando ya de forma masiva industria, digamos, no hay que profundizar mucho en eso. Todos conocemos el caso de Tesla, que tiene más de 10 años, y todas las marcas prácticamente han hecho anuncios de 2025, 2030, determinados porcentajes de fabricación de eléctricos. Bueno, es una tecnología que está madura y está rodando y se está impulsando mucho desde lo gubernamental. Podemos ver el caso de China, ni que hablar, el caso europeo, lo que anunció Biden esta semana, que a 2030 el 50% de lo que se produzca tiene que ser eléctrico en Estados Unidos. Y hoy, en realidad, si uno va a Estados Unidos, es muy poco lo que anda en la calle de movilidad eléctrica, así que es un desafío enorme ese. Y después lo otro es el hidrógeno, que para nosotros es una gran oportunidad. Muchos dicen que el hidrógeno se va a usar para, bueno, larga distancia y carga pesada. Yo tengo mis dudas porque en realidad si uno ve las prestaciones que tiene la movilidad a batería y cómo evoluciona, lo rápido que evoluciona y que mejora eso, perfectamente se va a poder hacer transporte de carga en base a batería. Pero el hidrógeno es una oportunidad para nosotros, digamos, para los países periféricos, por decirlo de alguna forma, porque los países del norte todavía están muy lejos en tener una generación, avísame por el tiempo como voy, en tener una generación, no te escuché, estás muteada, pero redondeo, una Dale, generación
eléctrica, están muy lejos todavía de tener generación eléctrica 100% renovable como la tiene Uruguay prácticamente. Entonces, eh, cada vehículo, digamos, poner un vehículo eléctrico en esos mercados es generar demanda, y esa demanda no va a ser renovable porque ya, digamos, todavía están lejos de tener una matriz 100% renovable. Entonces, esos países sí van a necesitar energía renovable que venga de otros lugares, y la única forma de mover energía renovable fuera de la red, digamos, sin un cable, es transformándola en hidrógeno. Entonces, la forma de que en Europa un vehículo pueda cargar energía eléctrica renovable es llevando hidrógeno generado con el viento de la Patagonia, o con el sol del norte de Chile, o con lo que se pueda generar en Uruguay, ojalá, y cargar esos vehículos que sí van a ser a hidrógeno. Y bueno, eso para nosotros es una súper oportunidad. El gobierno lo ha entendido, se están moviendo las cosas, y bueno, en el mundo las principales marcas automotrices tienen proyectos en hidrógeno, también hay startups, así que hay una dinámica súper interesante. Paso la palabra. Dale, buenísimo, muchas gracias. Les voy a pedir que me ayuden ejerciendo el autocontrol porque me interesa un montón, lo que estás diciendo me interesa un montón, entonces como estaba copada con la exposición y yo no tengo ganas de cortarte. Bueno, Entonces, eh, Cor- Corina, si no, puedes hacer de policía. Eh, bueno, me encantó, me encantó. Me encantó que hayas dicho, empezado la exposición por el tema de la planificación urbana, ¿no? Porque a veces los especialistas en transporte van por un lado, los urbanistas van por otro, y parece que no tiene nada que ver y tiene absolutamente todo que ver, ¿no? Es como una gran tragedia que no entiendan que hay que trabajar en conjunto. Y de hecho, me introducís perfectamente a nuestro próximo speaker, que es Bruno. A Bruno lo convocamos acá. Bruno, como dije, es miembro del directorio de Sinergia. Sinergia es una empresa que los estoqueé bastante online y está espectacular lo que hacen. Me interesó un montón como la propuesta. Están imaginando nuevas formas de hacer cosas, ¿no? De habitar, de trabajar, de hacer actividades. Y esa mirada de innovación, digamos, sobre la vida urbana, sobre cómo cambian los hábitos en la ciudad, eh, sentí que estaba fuertemente influida por como el paradigma de la colaboración, ¿no? De empezar no tanto digamos, hacer hincapié en la propiedad, sino en el uso de las cosas, y tienen proyectos que llevan a cabo en la realidad, como alguna de esas cosas. Y, y que esos cambios de hábitos en las maneras de hacer cosas obviamente van a traer cambios, digamos, también en cómo nos movemos, ¿no? Y me interesaba que nos comentaras un poco, y esta es la pregunta que te hicimos, ¿cómo crees que ese paradigma de la colaboración, del sharing, o como le querramos decir, eh, va a aportar o no al desarrollo de las ciudades más sostenibles, ¿no? Y en particular en nuestra forma de movernos? Te dejo tus 5 minutos. Gracias, gracias Florencia, y me quedo atento mirando a Cori que me haga señas y ve que me engolosino con el speech. Obviamente que gracias por hacerme parte de esto, me encanta participar, ya valió la pena con lo que comentaba Martín, súper interesante, lo hubiese seguido escuchando, así que también estaba ahí como medio no lo corten, no lo corten, pero entiendo que hay que hacer un lugarcito para todos, así también después se da alguna conversación más interesante. Esto de la colaboración es el típico tema que uno dice, podría estar hablando el día entero, ¿no? Pero por lo general el problema es que no tenemos ese día entero para hablar de la colaboración, pero lo que sí tenemos son chances como esta, de repente, de hablar cosas de cómo esta colaboración impacta en otras conversaciones que a veces son más compactas o por lo menos más accesibles desde el punto de vista de un webinar, de una instancia más específica. A mí me gustaría empezar con algo bien básico en torno a esto de la colaboración, y un poco vos lo comentabas, y antes de eso hacer una aclaración súper importante. Si bien estudié arquitectura, ejercí durante años, cosas súper divertidas, mi área de dominio de la arquitectura nunca fue el urbanismo, es un área súper específica, así que no esperen la opinión ni la visión ni la perspectiva de un experto, porque nada más lejos de eso, y la verdad que no está bueno jueves de tarde llevarse una desilusión de ese tipo como para cerrar el jueves, así que consideren que esto viene de una persona que vive en ciudades y que tiene la chance de participar en una empresa, en un grupo de personas, y obviamente que en un equipo que se enfrenta, como decía Florencia, a algunos desafíos que nos obligan a tener una reflexión particular sobre este tema de la ciudad, de la movilidad, y tener presente que la ciudad obviamente la hacemos entre todos,
y que por lo tanto este tipo de reflexiones así colectivas y las dudas que puedan surgir después son las que valen, porque es donde se escuchan todas las voces de quienes las construyen, a la propia ciudad, ¿no? Pero volvamos a ese tema bien básico que decía que les quería comentar y que tiene que ver con eso de la ciudad y la colaboración. La ciudad y colaboración es una especie de binomio que tiene un vínculo en la propia génesis de la ciudad. La ciudad, de alguna forma, surge de la materialización de esa condición colaborativa que tenemos entre personas. O sea, es un lugar donde convergen actividades, servicios, dinámicas, cosas que nos unen. Después aparecerán jurisdicciones, límites, fronteras, todas las condicionantes políticas, pero por sobre todas las cosas, parecería que las ciudades tienen que ver con dos puntos en particulares. Uno, la propia supervivencia, ¿no? Como especie, todo el tema de la transformación y el pasaje de lo que fue los grupos nómades al sedentarismo, ¿no? La ciudad como una respuesta justamente a ese sedentarismo como grupo. Bueno, la tecnología obviamente que lo permitió, aprendimos a cosechar, aprendimos que se podía criar animales, que no teníamos que perseguirlos por todos lados y entendimos que de repente era más lógico quedarnos en aquellos lugares donde nos resulte más cómodos. Y por otro lado, el propio fenómeno y este juego de palabras de que el ser humano es un ser urbano, ¿no? Es un juego de palabras que propone Ignacio Alcalde, es un urbanista español, que cuando trata de explicar por qué tenemos esa tendencia al desarrollo de ciudades, a movernos incluso dentro de las ciudades, utiliza como ese juego de palabras y es como si estuviésemos condenados a participar de este desarrollo de ciudades. Obviamente, todo bien con esto, colaboración, evolución, ciudades, todo bien, pero ¿qué pasa con esa ciudad? Es como si se crease en función de esta colaboración y se quedase quieta, o sea, ciudad, sus límites, la colaboración adentro, y está pronto, obviamente que no. De hecho, ahí es donde empieza la parte divertida, ahí tenía que ver con lo que comentaba Martín y seguramente con lo que vayan a comentar el resto de los muchachos. La parte divertida es que la ciudad es algo vivo. Perdón por el romanticismo, ¿tá? Pero es un poco por ahí. Cuando vemos cómo se comporta el crecimiento de las ciudades, muchas veces espontáneo, a veces más planificado, a veces menos planificado, obviamente todo lo que comentaba Martín de esa planificación, de realmente controlar ese crecimiento muchas veces, la aparición de ciudades satélites que colaboran con la estructura principal de esas ciudades, les dan flujo de gente, flujo de mano de obra, consumo, todo lo que uno se imagine, y ahí es cuando de repente todo se va al demonio. O sea, todo se va, se escapa de escala, no se puede controlar. Y en ese sentido yo les traigo un poco en ese plan que les decía al principio, desde dónde vengo, capaz que una comparación con cómo entendemos la colaboración desde Sinergia. Sinergia en algún punto tiene una conexión con esto, empezó siendo algo bien chiquito en Palermo, un barrio de Montevideo, por la calle Gonzalo Ramírez, y era un lugar donde nómadas digitales y freelancers se sintieron cómodos con la idea de formar parte de una comunidad que compartía dinámicas, estilo de vida, personalidades, y se encontraban en ese sitio. En el paralelismo en cómo las ciudades se fueron al demonio, o sea, cómo el crecimiento de las ciudades a nivel demográfico y obviamente lo que eso demandó a nivel urbano, este fenómeno pequeño de sinergia, de la forma más linda de irse al demonio, empezó a crecer muchísimo en escala y en complejidad, y en el interés que obviamente empezó a despertar en la gente. Para ponerlo un poco más en contexto, ¿a qué me refiero? A que a partir de implementaciones de conceptos como los de la economía colaborativa, ¿no? Por ejemplo, la colaboración en conjunto, hoy ese espacio de cowork pasó de ser Palermo a 7 espacios de workspace, 3 de co-living, un hotel, unidades de contenidos de gastronomía, gimnasios, cosas que seguro me estoy olvidando y que mañana me van a mandar un mensajito pasándome factura. El tema es que son más de 60.000 metros cuadrados que albergan desde espacios exclusivos para algunas empresas de las más importantes del país, hasta los hogares, porque se transforman en hogares de más de 100 personas que habitan de forma permanente en nuestros co-livings, por ejemplo. Así todo, esto no llega ni a acercarse a la complejidad que asume una ciudad, obviamente. Eso es un poco lo que tenemos que tener los pies en la tierra. La ciudad es extremadamente más compleja y el tema es que al tener estos 7 espacios hizo que un día en un almuerzo, particular con alguno de los arquitectos que trabajan en estos proyectos, digamos, hey, esto de... ahí ya te vi, Cori, trato de redondear. Me acuerdo clarito que dijimos, hey, esto que estamos haciendo tiene un impacto en la ciudad, en los entornos, en los barrios, en cómo se mueve la gente, y entrar en esa reflexión nos hizo interiorizarnos en muchos conceptos que tienen que ver con lo urbano y con la movilidad. Ahora, imagínense que en pleno autoconocimiento de ese rol que jugás en el desarrollo de las ciudades, caiga el 13 de marzo acá en Uruguay el COVID,
y es como que volvió a sacudir el tablero y lo que creías que era de una forma ahora pasó a ser de otra. Obviamente que fue un desafío para todos y que hoy en día, pese a todo eso, y más allá de verlo como una crisis, también representa una oportunidad. Estamos desarrollando validaciones de nuevos productos que apuntan a capitalizar el hecho de tener estos 10 puntos en lo que es la ciudad, bien distribuidos, bien conectados, y que sea esa red la que colabore con la movilidad. Esa red que lo que puede llegar a hacer es disponer o proponerle a las diferentes personas lugares cerca de sus casas, de sus hogares, para poder ir a trabajar, como decía Martín y como decía Florencia también, en función de conceptos como la ciudad de los 15 minutos, en función de ir caminando. Eso obviamente que tiene impactos en lo que es la huella de carbono, lo que es el tránsito, los embotellamientos, el ruido, hasta la forma en la que pensamos obviamente las ciudades en función de que esquemas colaborativos de gente que ofrecen servicios de forma bien distribuida y planificada le permiten a la gente no tener que contar con infraestructuras de movilidad que sean las que terminan definiendo las ciudades. O sea, hoy en día definimos las ciudades en función de cómo nos movemos en ellos. Y más allá de que, bueno, Carlos Moreno y su concepto de la ciudad de 15 minutos, etcétera, es medio utópico, la realidad es que ahora uno lo está demandando, post pandemia la gente no quiere hacer ese famoso commuting, como le dicen en inglés, la gente quiere aprovechar de las cosas que le quedan cerca. Y bueno, de repente para redondear y sin querer hacer spoiler de esto que les comento que estamos trabajando, la presencia urbana que justamente tenemos como grupo es lo que nos permite tomar esta idea, como la de los ciudad de los 15 minutos, y desde la colaboración tener una propuesta de valor más adaptada a los tiempos que corren y a cómo parecería que la gente quiere vivir y moverse hoy en día. Está buenísimo, muchas gracias. Sos un poeta, todo el inicio como que me llevaste ahí a otro mundo. Yo iba a seguir con María Elisa, pero la veo congelada y o está jugando a ver quién pestañea último o... Está bien, ahora está Ahí volví, perdón, se me cayó el sistema. Porque te veía congelada, digo. Bueno, dale, seguimos con vos entonces, estás. Bueno, María Elisa, entonces, María Elisa, como les decía, es General Manager de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay. Y bueno, Uber es como el ejemplo de la disrupción tecnológica, ¿no? Y cómo la disrupción tecnológica puede cambiar los hábitos en general, los hábitos de movilidad en particular, y se recontraconecta con lo que hablábamos con Bruno del paradigma de la colaboración, ¿no? Es como llevar la sharing economy al mundo de la movilidad. Y las preguntas que te adelantamos un poco tenían que ver con como que se hace cada vez más evidente la necesidad del compromiso de las empresas en general, pero de las tecnológicas en particular, con la sustentabilidad y con la ciudad sustentable. Y queríamos saber un poquito cómo están impactando hoy las empresas de redes de transportes, como para el que no sea del palo de la movilidad, es como el término técnico, digamos, de los Uber del mundo y de Uber en particular. ¿Cómo están impactando hoy en términos de accesibilidad y de sustentabilidad ambiental? ¿Y cuál es la visión de ustedes, digamos, como compañía sobre su rol en los sistemas de movilidad, ¿no? Que sabemos que todos los modos tienen que actuar, que cumplir el rol en el que son más eficientes. Así que, ¿cuál es un poquito la mirada sobre eso? Gracias, Flor, y perdón por todos los problemas técnicos de antes. Gracias a todos por sumarse. Sí, y hoy justamente en base, parte de lo que me dispara a esa pregunta es pensar, bueno, el rol que tiene la economía compartida en transformar la movilidad de nuestras ciudades, ¿no? Y si empezamos un poco por pensar cómo están hoy apalancados muchos de nuestros sistemas y muchas de nuestras ciudades están pensadas para lo que es el auto particular. Tenemos muchos vehículos que entran y salen de los centros de las ciudades todos los días y que es un método de transporte de lo más ineficiente. Es una persona con auto, y para que se den una idea de algunos números, un auto particular promedio, y son números con base en Estados Unidos, y lo aclaro porque es un mercado en el que se usa mucho el auto, y se usa 95% del tiempo está estacionado. Quiere decir que vos tenés, no solo en términos del viaje en sí mismo, sino de todo lo que fue el esfuerzo de producción, de lo que es el espacio, una herramienta que está 95% del tiempo estacionada, que transporta muchas veces a una sola persona, y que en cuanto incluso al aprovechamiento de espacios de nuestras ciudades,
se calcula que hay aproximadamente 8 lugares de estacionamiento por cada vehículo. Así que en metros cuadrados hay cosas que podríamos hacer con todos esos metros y con nuestras veredas. Imagínense ustedes el impacto que tenemos, ¿no? Y es algo que se fue dando, fue en su momento de innovación y se fue dando a poco hasta que llegamos a problemas de congestión, a problemas de ciudades que ya no escalan y que se ven mucho en ciudades grandes y en ciudades de Latinoamérica todo el tiempo. Entonces, cuando pensamos en qué viene a traer también la economía compartida a todo esto, empezamos por hablar de tener más personas en un vehículo y en cubrir esta necesidad de transportarnos y en tratar de potenciar la necesidad de las personas de moverse y de generar oportunidades con un sistema más eficiente, un sistema en el que los vehículos se aprovechen más, en el que no haya kilómetros muertos, en el que se trate de minimizar lo que realmente, la parte de ese viaje que no está agregando valor, que es la parte que no está llevando a una persona hacia una oportunidad o hacia una experiencia positiva, que es lo que se puede lograr, ¿no? Y en eso yo creo que hablamos también de accesibilidad. Y mencionamos qué viajes se hacen y qué viajes no se hacen. Muchas veces tenemos personas que con los sistemas de transporte de la forma que están pensados hoy, les cuesta mucho moverse, o les supone 2 o 3 conexiones, les supone 3 horas de viaje ida y vuelta a trabajo. Hay trabajos que no se toman porque hay personas que no pueden manejar ese tiempo con su vida personal, y grupos como, por ejemplo, las mujeres, que tienen más por su dinámica social de trabajo, tienen que transportarse muchas veces, o no pueden hacerlo o les consume muchísimo del día. Entonces, los sistemas como Uber, de ride sharing, permite acercar esas distancias y a la vez hacerlo de una forma más eficiente. Y justamente en eso nosotros vemos mucho la competencia de la RT o de sistemas como Uber con el auto particular, y en cuanto a lo que es la movilidad de las ciudades, a cómo formar parte de ese ecosistema, y no tanto como un reemplazo, sino cómo nos integramos y cómo somos una pieza más de este rompecabezas que funcione de la mejor forma posible. Algunos estudios sobre ciudades que hemos hecho, o sea, una de las cosas que muestran, por ejemplo, es que es raro el caso de uso en el que un Uber vaya a reemplazar el viaje de un tren o el viaje de un subte o las líneas hacia el centro, porque de por sí eso suele ser más rápido, es más económico, la gente lo termina eligiendo. Pero en cambio sí se ve que la gran mayoría de los viajes se dan en esa capilaridad que a veces falta en algunas zonas, en llegar hasta la estación de subte, en llegar hasta la estación de tren, en completar ese ecosistema que hace que esa persona pueda tener acceso al transporte desde su casa o con un nivel de granularidad que en su zona no estaba disponible, y aprovechar también después las eficiencias del transporte público para moverse en las distancias largas. Y eso es algo muy interesante que se ve en Latinoamérica, pero se ve en el mundo en general, y se ve cuando uno mira dónde está la gran densidad de viajes y desde dónde hacia dónde va, y cómo puede ser un complemento del transporte público y tener ese lugar para ayudar a las personas a movilizarse. Y pensando en cómo la tecnología, o sea, cómo seguimos construyendo tecnología para eso, recientemente implementamos sistemas como Uber Transit, que lo que hace es, al estilo Google, cuando uno pone la ruta y nos da las mejores opciones, o sea, simplemente mete a Uber dentro de esas opciones también, y te da la combinación que vos podés hacer entre un viaje, la pata que corresponde al transporte público y otro viaje a vuelta, para tratar de hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? Porque muchas veces, y creo que al principio también hablábamos de, sí, los viajes que no se hacen son viajes que no tienen un costo sostenible, pero a veces son también una oportunidad perdida para alguien. Entonces tratamos como de tener esa doble, que los viajes que sean los que harían valor y los que sean los más eficientes posibles, y dando la mayor cantidad de oportunidades a las personas. Y creo que con la economía compartida podemos ver también una oportunidad doble, una oportunidad en lo que es las oportunidades de ingreso que se le da a las personas que eligen hacer esta actividad como un trabajo, como un ingreso adicional o que complementan, pero también la oportunidad en ahorrar tiempos, en empoderar mediante la capacidad de viajar, de sacar el transporte como una barrera
hacia tener un trabajo, hacia ir al médico, hacia todo lo que pasa en la vida de las personas, para poder utilizarlas más y que eso se haga una realidad, ¿no? Y por eso, en cuanto a accesibilidad, me parece que el grupo de las mujeres es uno, pero también si pensamos en términos de seguridad y en lo que aporta la tecnología a la seguridad de la noche, e incluso lo que se desarrolló durante estos últimos años de pandemia en cuanto a medidas de seguridad de la salud, es encontrar la forma de usar la tecnología para que los movimientos que tienen las personas en las ciudades sean lo más eficientes posibles, ¿no? Incluso, como último punto, y para ser breve, creo que parte de lo adicional también que han traído las ARTs es la construcción en muchas ciudades de fondos de movilidad, y Montevideo también es un ejemplo de eso, que en muchos casos se usan para reconvertir las flotas de vehículos a vehículos eléctricos, se usan para la renovación, o sea, para justamente todo lo que es el diseño de ciudades y renovación de los sistemas de transporte, que es algo que celebramos porque justamente usar esa mayor eficiencia y dada la eficiencia, la mayor ganancia, reinvertirla en el diseño y en la mayor sustentabilidad de las ciudades en las que operamos, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo de un ciclo positivo que podemos lograr aprovechando esas eficiencias. Muchas gracias, Eli. Está buenísimo este punto que agregás, ¿no? Porque a veces cuando uno mira la sustentabilidad desde el punto de vista únicamente ambiental, es bueno que todos nos quedemos quietos y no hagamos nada. Ya vimos las consecuencias de quedarnos quietos, estamos todos totalmente locos, ¿no? Entonces, sin duda se tiene que balancear la sustentabilidad ambiental con la sustentabilidad social y la posibilidad de acceder a las oportunidades urbanas, ¿no? Y en eso hay que trabajar con la misma intensidad que para mejorar la performance ambiental, ¿no? Está buenísimo ese punto que traes. Estamos repasados, pero no importa. Vamos a seguir con Stephen, que te vamos a pedir que te acotes a tus 5 minutos, por favor. Tranquila, Flor, tranquila. Stephen es, como les decía, director ejecutivo de Fidocar y aparte miembro de Impacta Venture Capital. Y nos encantaba que estuvieses en el panel porque sos un poco sabemos de tu compromiso, digamos, con la sustentabilidad en estos dos roles que te tocan, porque un poco la industria automotriz en términos de movilidad son como los malos de la película, ¿no? Yo creo que todo medio, todo modo de transporte tiene su rol y me parece que es importante escuchar a personas de la industria que están pensando cuál va a ser el rol del automóvil en la ciudad que se viene. Yo soy de las personas que creen que el automóvil también tiene un rol en la ciudad, aunque debería ser minoritario. Y sabemos que tenés iniciativas implementadas que van en pos de la carbono neutralidad de los viajes y bueno, todo el trabajo de inversiones de impacto. Nos interesaba mucho tu visión, digamos, acerca de hacia dónde va, ¿no? la industria automotriz para acompañar todos estos objetivos que hablamos de descarbonización y de sustentabilidad urbana. Así que te dejo. Muchas gracias, Flor, y a todo el equipo de Wallaby y a Coopera por la invitación. Después de hablar de Martín, de Bruno, de él y ta, me llega un mensaje de un amigo por WhatsApp que dice mucho palo al auto, ¿no? Al pobre auto. Entonces, yo me paro desde ese lugar y agradezco esta invitación porque para nosotros es un desafío. Yo vengo de una empresa familiar de más de 30 años trabajando con Hyundai y por ahí se está acabando nuestro negocio como industria automotriz. Son preguntas que surgen en la mesa de conversación. Y nosotros, después de este tipo de preguntas, agarramos y dijimos, bueno, ¿por qué no reformulamos nuestro propósito y pasamos, en lugar de hablar del rubro automotriz, a hablar de la movilidad como algo integral? Y en lugar de ver la bicicleta, como decía Martín, o el peatón, de repente como un adversario, como un oponente, verlo como una oportunidad. ¿Cómo podemos nosotros integrarnos a la movilidad desde este otro lugar, ¿no? Y generar un impacto positivo, que es un poco lo que nos mueve hoy como compañía, y de ese lugar plantar bandera ante las marcas que nosotros representamos y ser agenda de repente de Hyundai o de repente de Chery y decir, mira, nuestro camino es este y nosotros queremos ir a la electrificación, nosotros queremos ir al hidrógeno, que un poco Martín también comentaba de esto. Pero creo que la base principal
está en la colaboración. Y desde ahí sale nosotros entendernos como personas, porque si después el mundo no existe más, ¿para qué voy a querer vender autos? Es como algo que es ridículo. Entonces, planteémonos como personas, y acá hay una clave detrás de todo esto que todos nosotros estamos hablando y que toda la gente que está acá presente también está interesada, es debemos educarnos. Cuando nos invitan a un panel de movilidad, tenemos que saber de qué se trata la movilidad, qué significa esto de movilidad sostenible, sustentable, por dónde va. Y yo creo que lo primero, y vos lo decías recién, todo el mundo piensa en reducción de CO2, tipo, autos eléctricos, somos todos unos fenómenos, se acabó el problema. Y en realidad hay un montón de problemas que tienen que ver con la desigualdad, que lo decía Eli recién. O sea, hay gente que, que es discapacitado a acceder a su trabajo porque no llega la movilidad a su zona suburbana. Entonces, de repente, no pensamos en esas personas y tenemos que darle soluciones de movilidad también. Nos debemos, nosotros como líderes de una industria, poder hacer una movilidad accesible realmente a gente que hoy demora de repente 2 horas en llegar a su trabajo, y es una locura. Lo hablaba Bruno recién, también con la urbanización de las ciudades y las oficinas. Entonces, si yo te dijese y le dijese acá al público para dónde va la industria, probablemente sería Elon Musk. Me encantaría poder decírtelo, pero creo que hoy va desde una agenda pública, o sea, normativas y regulaciones que de a poco van bajando, que en Europa todos ya saben lo que sucede, y para los que no, como que no se van a vender más autos eléctricos a combustión para el 2030, si no me equivoco. Creo que ahora están hablando del 2025. Creo que va desde nosotros poder educar a nuestros consumidores. Creo que va desde los autos híbridos, que hoy ya se venden y hoy es algo normal, y autos eléctricos como las nuevas tecnologías aplicadas, pero también creo que va como lo proponen desde Wallaby, generar esta información para poder hacer una movilidad multimodal. Decir, bueno, yo me muevo este tramo en ómnibus, este tramo en auto, este tramo en car sharing. En Uruguay probaron los Trim, los Lime, y no funcionó. Bueno, pero va a funcionar, por ahí es un tema de timing, de poder acceder también a monopatines eléctricos. Pero no se olviden que cada una de estas soluciones trae otro problema u otra oportunidad, porque autos eléctricos. Yo estoy llegando a mis 5, 8, 10 años de garantía de la batería. ¿Qué pasa con esa batería? Esa batería empieza a ser un problema. Bueno, entonces, por ahí el negocio del servicio, veo que hay gente de la empresa acá conectada que trabaja en servicio. Nuestro desafío va a ser dejar de vender filtros cuando venís a traer tu auto al service, y por ahí empieza a aparecer un negocio de la movilidad, de recargar baterías o reciclar baterías o reutilizarlas para alguna otra fuente de uso. Como sé que hay gente en Bolivia que está haciendo ahí un proyecto que se llama Movi. Paso el chivo, no soy inversor ni nada, pero me encanta lo que hace y aprovecho para comentarlo, que él está intentando reciclar estas baterías para poder dar iluminación a lugares que hoy no llega la luz en Bolivia. Entonces me parece que esa gestión ambiental de baterías, me parece que la planificación urbana es importantísima, porque hoy ¿qué es lo que todos los que estamos acá más apreciamos y lo que vos me pediste que hable poco? El tiempo. Entonces, el tiempo es lo más valioso, y de repente nos pasamos 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta para nuestros lugares, y eso es lo que se llama como la pobreza de la movilidad. Y creo que, ya que me invitaron, pongo en la mesa de conversación un poco la propuesta de Wallaby, es hacer rico mi tiempo, ¿no? Así que, no sé si me corté o no, pero yo me había congelado. Desde Wallaby agradezco que me puedan hacer un poco más rico mi tiempo. Muchas gracias, los quiero. Muchas gracias, Stephen. Creo que fuiste el único que hablaste lo que tenías que hablar, así que felicitación. Estamos retardo, así que paso directo a Alex. Alex, needs no introduction porque son los organizadores de este evento de Wallaby, es co-founder y COO. Hablamos un montón de la relevancia, digamos, de cómo gestionar los datos para ayudar no solo a los usuarios a ser más ricos con su tiempo, sino a las empresas que operan, a las agencias de planificación, etcétera, para que el sistema de transporte sea cada vez mejor, cada vez más real time, cada vez más on demand. Y ustedes que están en la cocina de los datos, me interesaba saber cuál es tu mirada sobre la potencialidad, los límites de la tecnología disponible y cómo podemos hacer un mejor uso de todo eso para que la movilidad sea más eficiente y sostenible.
Bueno, gracias Flor. Voy a tratar de también cumplir ahí como Stephen. Nada, un placer compartir la mesa con todos. Más gracias Stephen por todos los halagos a Wallaby. Bueno, un poco fui punteando y que me toca redondear todo lo que estuvimos charlando, todo lo que estuvieron charlando. Bueno, justamente Wallaby busca ser, esto que mencionaba Stephen, ese hub de movilidad colaborativa que le permita a los usuarios encontrar en un mismo lugar cómo moverse del punto A al punto B, pudiendo contar con toda esa multimodalidad, o sea, pudiendo contar con todos esos modos de movilidad alternativos, ahí perdón Stephen, al uso del automóvil particular, y eficientizar esos viajes, logrando disminuir tiempos, logrando devolver ese valioso tiempo a todas las personas, ¿sí? Haciendo eso y hablando, yendo a los datos, me gustaría pararme un paso antes en una problemática, en un desafío que también veo hoy en día en estos tiempos, que tiene que ver con una necesidad de eficientizar también los acuerdos y colaboración entre el sector público y privado, así como también en todos los actores que estamos involucrados en la movilidad. Yo creo que sin esos acuerdos, sin eficientizar esos tiempos, o sea, afrontando este desafío, nada, es de suma importancia para que todos estos proyectos, todas estas ideas, todo esto que estamos hablando, planes de trabajo, etcétera, puedan cobrar acción en forma conjunta y tengan ese impacto que decíamos y esperamos en todas nuestras ciudades. De ahí, retomando la pregunta, Flor, en nuestro caso nos toca hacer ese actor que engloba todos estos modos de movilidad en una misma plataforma y de ahí que podemos captar muchos datos anonimizados, automatizados de movilidad y otros tantos también con este aporte voluntario y colaborativo que cada usuario hace dentro de nuestras plataformas. Todos estos datos pueden ser de muchísimo valor a todas las industrias de los que están acá o participantes de acá. No solo el sector público para mejorar esa planificación de la movilidad urbana o planificación urbana en sí, como así también para real estate, telecomunicaciones, automotrices y también para plataformas como Uber o plataformas de micromovilidad también. Todos estos datos que vamos levantando desde la aplicación nos permiten entender la demanda del usuario y no solo en cuanto a los datos duros de movilidad o de transporte, como todos los estudiosos que estén presentes conocerán, matrices de origen-destino, distribución modal y entre tantos otros, sino también algo súper importante como es censar el nivel o la percepción de satisfacción de los usuarios frente al sistema de transporte público, ¿sí? Y de esa forma, a partir, por ejemplo, de los datos de Wallaby, los convertimos en esa información de valor y los entregamos a gobiernos o a algunos otros actores con quienes ya estamos trabajando involucrados en la movilidad para, por ejemplo, conocer el nivel de percepción de inseguridad de las paradas y de esa forma ya muchos gobiernos a partir de este dato están accionando con aumentar efectivos policiales en las zonas de mayor vulnerabilidad, como así también enviar cuadrillas a reparar una luminaria o realizar la poda de un árbol en caso de que esté muy frondoso. Otro ejemplo de aplicación fue, bueno, con la llegada de la pandemia, obviamente sufrió toda la industria del transporte, de la movilidad, un golpe tremendo, y hubo que adaptar la oferta del transporte público a la nueva demanda de estos usuarios. De ahí que a partir también de la información de estos datos de Wallaby, pudimos acompañar en esa radiogramación, en esa adaptación, transformación de recorridos, líneas, horarios, para adaptar esa oferta a la nueva demanda, buscando siempre eficientizar el sistema y la sostenibilidad del mismo, que es lo más importante y que es otro de los tópicos que hablamos. No solo lograr una movilidad sustentable, sino más bien sostenible en el tiempo. Impecable. Estamos a 7 minutos de las 7. No sé si están todos de acuerdo, capaz de extendernos unos 10 minutitos más, si pueden todos, para así damos lugar a preguntas. Los invitados. Sí, por favor. No escuché. Los invitados están bastante, los participantes, digo, están bastante tímidos, así que lo que podemos, yo a mí me ocurren un montón de preguntas, pero también me interesa que entre ustedes también se vayan generando reacciones a lo que dijo el otro, tipo, feliz de que conversen entre ustedes y hagamos esto más dinámico.
Yo fui tomando alguna nota, pero me terminó quedando desordenado, así que no tengo un hilo para seguir, pero intento hacerlo prolijo. Aplaudo lo de Uber Transit, lo pude ver, lo pude usar, está buenísimo que una empresa que está en todos lados induzca al usuario a hacer uso de transporte público, es fabuloso. Hay algún paper también, hay algún estudio que muestra que en alguna ciudad donde hay competencia de plataformas, tienden a robarse viajes de transporte público, y eso es una cosa, bueno, que desde un punto de vista de planificación puede no ser deseado. Pero bueno, a ver, lo cierto es que me gustaría hacer pintar un poco de futuro, pero un futuro más de mediano plazo, capaz mirar un poco más adelante, escenarios posibles, y hay algo que es una realidad, incluso en algunos lugares hay pilotos comerciales, digamos, que es la movilidad autónoma. La movilidad autónoma va a llegar. Se dicen que la generación que están haciendo ahora no va a saber manejar autos. Y bueno, a ver, la movilidad autónoma en formato de carpooling, digamos, compartiendo el viaje en zonas no densas, ¿no es cierto?, donde el metro no sea viable o el ómnibus, va a ser muy difícil de competir, ¿no es cierto?, cuando se logre escala y demás. Y es cierto que eso está haciendo de alguna forma que las automotrices, eso sí se observa ahora, están tendiendo o están mirando cómo empezar a vender servicio en lugar de vender producto, ¿no es cierto? Hay una, Daimler y BMW hicieron un acuerdo en 2019, creo que fue, y generaron un fondo de no importa el número, pero 1 billón de euros o un número así majestuoso, y ya estaban atendiendo a través de empresas de servicio un mercado de 60 millones de personas. O sea, hacia ahí va. Entonces yo creo que empresas como Uber, digamos, las plataformas y la industria automotriz están de alguna forma yendo hacia un mismo lugar, y en algún punto ya están compitiendo en algunos mercados. Y creo que eso va a traer hacia atrás después una lógica de tratamiento de ese producto que es el vehículo, similar, lo digo para que se entienda, similar al de la industria aeronáutica. Digamos, si mañana nos vamos a Europa, seguramente nos vayamos en un Boeing o en un Airbus que probablemente tenga 20 años de uso, y nadie va a decir que eso es obsoleto, ni que está mal, ni le va a dar miedo subirse al avión. Y sin embargo, con el automóvil, hay cierta cosa de que un vehículo con 5 años ya es una cosa obsoleta en algún punto. Entonces, hay un montón de cosas positivas, y son las cosas que empresas como Uber o automotrices de las más osadas nos van a traer. A ver, esas cosas vienen desde el sector privado, el sector público, en el mejor de los casos, acompaña de atrás, pero esas cosas se logran solamente desde el sector privado. Así que me parece que por ahí puede andar un poco del futuro de lo que vamos a ver, digamos, movilidad autónoma, ayudando a movilidad muy eficiente, que obviamente son los trenes, los tranvías, los metros, y eso es lo que se va a empezar a observar en las ciudades grandes, al menos. Martín, te hago una pregunta, vos que sabés mucho. ¿Cuánto falta para que nosotros podamos ver algún auto autónomo circulando por la calle? Digo esto y hago como un zoom de por qué la pregunta. Entiendo que no se están arriesgando alguna prueba que ya ha habido, pero donde haya un accidente, porque también hay un tema que no trajimos a la mesa, que es la prevención de accidentes de tránsito, hay muchas muertes por esto en las ciudades. Entonces, nadie quiere jugársela, porque donde, no sé, vamos a suponer que Tesla atropella a alguien, Dios nos libre, se murió la marca, ¿no? De alguna manera. No, estoy de acuerdo con eso, pero a ver, ¿qué pasa? Tengo un dato de hoy a propósito de esto de la seguridad, que es de Bristol, me acuerdo porque lo leí hoy. Bajó un 63% las muertes en accidentes de tránsito, luego de que bajaron la velocidad de 50 km por hora dentro de la ciudad a 30. Ese cambio en la velocidad máxima bajó un 63% las muertes. O sea, bajar la velocidad de los centros urbanos es la mejor medida, y eso se puede hacer en Montevideo o en cualquier ciudad
de un día para el otro. Lo que vos me decís de cuándo vamos a ver autónomos, a ver, va a haber que meterle mucho marketing a la cosa. Yo creo que no va a demorar tanto. Esto es como cuando vino Uber a esta zona, que era una cosa del futuro, que nunca iba a llegar y que la aplicación no sé qué. Y bueno, vinieron con tanta fuerza que fue un éxito. Lo mismo pasó con los monopatines. Tú bien dijiste que no funcionó acá el caso de Green y el caso de Lime. No funcionó no porque las personas no lo usaran. De hecho, costaba encontrar un monopatín, digamos, se veía que se usaba. Se generó una normativa que los inhabilitó por tema de seguridad, porque se exigía, me acuerdo, que la persona usara casco. Entonces, ¿quién va a andar con un casco por si acaso usa un monopatín? Era una cosa muy, muy difícil. En cambio, lo que hay que hacer es lo que hizo Bristol, generar ambientes de seguridad que inviten a la movilidad activa, digamos. En un ambiente que esté bueno, uno va a andar en bicicleta. Capaz te dicen, hoy anda en bicicleta por 18 de julio, y no lo haces, pero si fueran otras las condiciones, te invita, digamos, se usaría más. Volviendo al autónomo, a ver, el caso de Estados Unidos, que fue lo que pude ver, todos los estados o están habilitando operaciones comerciales o están habilitando pruebas. Las principales marcas tienen centros de investigación y están trabajando en eso. Yo creo que falta menos de lo que nos parece. Yo creo que eso se va a ver pronto. Y por lo del accidente, que si por ejemplo, cuando el accidente que más sonó fue el de un Tesla que hubo hace un par de años, que se dio contra un camión, digamos, se pueden acordar de ese accidente, y en realidad ese accidente se dio, digamos, con una cantidad de kilómetros recorridos en modo autónomo que era el doble del promedio de kilómetros por muerte que habían en ese mercado, era en Estados Unidos. O sea, esa muerte fue una muerte, la mitad probable que te hubieras muerto en un accidente de vehículo común. Martín, ahí te Y agrego... eso es muy... Sí, pero te agrego ahí un datito respecto de los autónomos y después te dejo a vos, Eli, que Uber está en el centro del ecosistema de desarrollo de vehículos autónomos, así que seguro tenés un insight al respecto. Pero hace un tiempito hicimos un estudio sobre la introducción de vehículos autónomos en Latinoamérica y hicimos una encuesta a expertos de toda la región y qué sé yo, y nos daba que aparición en la calle, digamos, más o menos para 2030, 2031, y que adopción del 50% de la flota, o sea que la mitad de los autos que anden por ahí sean autónomos recién para 2060. Esto es como un guess de expertos, no es que es una verdad revelada, digamos, pero en la opinión de la gente que está trabajando estas cosas, ese era como medio el horizonte que andaba por ahí. Sí, eso va a romper todo, digamos. Te dejo, Eli, que querías decir algo. No, sí, eso es especulaciones, pero al punto de Martín, creo que la tecnología, o sea, ya está en un nivel bastante avanzado y hoy se calcula que son más seguros incluso que los autos manejados por personas por el hecho de que muchos de los accidentes de tránsito ocurren por error humano en realidad. Pero después la pata de cuando las personas lo quieren adoptar y también la sensación de seguridad. O sea, hoy ningún avión, por más que tienen prácticamente la capacidad de volar solas, vuelo sin un piloto humano, y creo que todavía tenemos que hacer esa transición y tenemos que también ver la convivencia con las diferentes tanto normas como formas de hacer que tenemos en nuestra realidad actual, al punto de si choco un auto autónomo, de quién es la responsabilidad, que medio era lo que decía Stephen, ¿no? Es del fabricante, es de la persona que estaba adentro, son cosas que en nuestros sistemas anteriores, nuestra legislación, nuestros sistemas de seguros, no las pensaron. Y creo que nos pasa mucho esto cuando vemos la introducción de, por ejemplo, las apps en una ciudad, en la movilidad. Bueno, entra a un ecosistema que ya tiene una lógica, y en esto de poder aprovechar lo mejor de cada uno, hay una necesidad de repensar, bueno, realmente en esto de darle las posibilidades a todos y ser más accesibles, pero más eficientes, ¿no? ¿Cómo lo diseño de forma tal que para las rutas y para las formas en las que un tren, un subte, un tranvía son más eficientes, sea la elección evidente del pasajero, ¿no? Versus en qué otros ecosistemas capaz más alejados del centro, donde necesita más granularidad, sea la RT. Como que creo que falta un poco
cada distinto componente ha estado entrando a medida que se fue desarrollando y a medida que entró en el mercado, y yo siento que una de las cosas que nos falta como grupo y como actores en la movilidad es eso de, ahora con todas estas herramientas que tenemos, ¿cómo hacemos un modelo que optimice por todas estas cosas que creo que son importantes para todos, ¿no? Y en el medio todos estos avances de tecnología, reconversión eléctricos, nosotros tomando esa parte en Uber, en muchos países de LATAM también estamos empezando con Uber Planet, que básicamente lo que busca es eso, que los usuarios compensen su huella de carbono y que nos ayuden a conductores a reconvertirse eléctricos. Pero eso tiene que estar acompañado también de la infraestructura de las ciudades que permita que el vehículo eléctrico realmente sea una opción y que no sea, que sea una opción para circular para el conductor y que lo pueda implementar sin tener un perjuicio. Entonces creo que esas coordinaciones en las que yo siento que nos falta ese pensemos todos en conjunto. Si al final del día todos queremos la mejor experiencia para los que nos movemos por las ciudades y con toda la tecnología que tenemos, ¿cómo hacemos para armar este ecosistema de una forma sostenible? Sí. Déjame sumar ahí, Eli, Flor, y tomando de referencia lo que vos decías, lo que comentaba Martín, que, a ver, también en esta industria del automóvil, más allá de aplicar tecnología para hacerlos autónomos y demás, también las automotrices se están reconvirtiendo entendiendo esto. Bueno, las personas no van a manejar, por ende, seguramente las personas ya no tengan en su propiedad un auto, con lo cual se tiende hacia un modelo de car sharing donde optimice ese espacio ocioso de los autos, ¿sí? Y el rendimiento también de los autos. En eso, y justamente lo que comentaba, lo que hablaba acá en mi charla, apuntaba eso mismo que comentabas, Eli. Justamente aunar fuerzas, juntar fuerzas entre todos los actores, y yo creo que también hay aplicaciones o plataformas como Wallaby y tantas otras que hay en el mercado que junten todos estos modos de movilidad, ya sea en BTC, Uber y tantos otros que tenemos, como de micromovilidad, scooter, bicicletas y transporte público, van a ser clave en esa movilidad del futuro, en ese Mobility as a Service que pensamos y soñamos de acá a unos años para toda nuestra región. Muy bueno. Chicos, si alguien más quiere comentar algo, tienen el micrófono abierto, aprovechen los últimos minutos. Yo capaz que hacer un breve comentario nomás en función de esto que se comentaba. Es como que cuando hablas de movilidad, en realidad hoy en día, hablar de movilidad o hablar de cualquier cosa, asume que uno tenga el compromiso de tocar muchísimos otros puntos. O sea, son conversaciones que se transforman en algo súper integral rápidamente. Antes capaz que en algún momento uno hablaba de los autos y hablaba de la mecánica y hablaba de lo rápido que podían ir. Ahora, en realidad, las conversaciones se transforman en un abrir y cerrar de ojos en algo súper integral y que pega coletazos en absolutamente todo. Ahora hay una fiebre de las suscripciones, y la fiebre de las suscripciones te está pegando a todo. Ahora te compras un Tesla y te suscribís a trabarle 100 caballos de fuerza si pagas $100 por mes. Es una locura. O sea, el auto tiene la capacidad intrínseca de tenerlo, pero vos lo podés trabar con una suscripción. Eso tiene connotaciones que se trasladan absolutamente en todos los ámbitos de nuestra vida. El sentido de propiedad sobre las cosas se transforma, se distorsiona y pasa a ser absolutamente distinto a como lo venimos pensando. Ya no tiene sentido ser dueño de algo no porque no lo uses. Estoy súper con Alexis ahí, que fantástico lo que dice, él lo sabe, lo conversamos en otras reuniones que tenemos y es súper interesante lo que hace, yo estoy fascinado. Pero el hecho de vos ser dueño de algo ya no va a tener sentido porque ya al día de hoy uno no tiene la capacidad de saber cuándo lo que se compra va a dejar de ser útil. Hoy en día el teléfono que nos compramos lo decide otro cuando va a dejar de ser útil. Entonces uno pierde esa capacidad de ser dueño de algo. Entonces la verdad es que el hardware, el vehículo en sí mismo, vehículo no vehículo de movilidad, el vehículo como la cosa que a alguien le permite vender un servicio, hasta va a empezar a atender a lo gratuito, porque es lo que va a viabilizar el otro servicio, el servicio que vos consumís, como el roaming, lo pago cuando lo uso. Entonces, distorsiona absolutamente todo y la verdad es que las conversaciones cada vez se ponen más profundas. Hablaban de los autos, creo que es el MIP también, que desarrolló hay una web que se llama Moral Machine, que
justamente lo que simula es el tipo de decisiones a las que se tiene que someter un auto que se maneja de forma autónoma, cuando de repente tiene que decidir entre pisar a una persona o pisar a 3, porque el auto tiene la capacidad de tomar esa decisión. Entonces, todos los dilemas morales que nos hemos preguntado como civilización, con todas nuestras construcciones sociales en torno a qué es más válido una cosa o la otra, ahora la tienen que tomar máquinas. Y ahora las ciudades se van a diseñar en función de eso. Y muchas veces se siguen haciendo o se siguen planteando conversaciones que no son tan integrales, justamente. Que siguen como tomando supuestos que no asumen el espectro de cosas que sí son parámetros que distorsionan la ecuación general de, bueno, cómo nos vamos a mover, cómo vamos a habitar las ciudades y cómo nos vamos a comportar. El comportamiento humano es algo que está muy, muy, muy enraizado en nuestras características humanas. Eso es algo que no ha cambiado a lo largo del tiempo. Sí las manifestaciones o cómo interactuamos, pero eso está en nuestro ADN. Y esas cosas no se tienen muchas veces en cuenta. Pero es súper interesante ver cómo el avance de disciplinas aisladas al final termina estando distorsionado por las mismas leyes que gobiernan todas las otras cosas. Entonces, las conversaciones a partir de ahora y a partir de hace algún tiempo son integrales. Listo, o sea, si hablas de movilidad tenés que hablar de un montón de cosas, no puedes hablar únicamente de movilidad, y eso sí que los expertos tengan que ser como políglotas de la tecnología y de un montón de herramientas y cosas que cada vez obviamente ponen más desafíos para innovar. Pero estamos en un momento súper interesante de la movilidad. Y la verdad es que es súper interesante todo lo que comentaron. Un placer. Me encanta que traigas la Moral Machine porque me parece una de las cosas más divertidas del universo. Si no lo probaron, creo que es moralmachine.com o algo así, un ejercicio del MIT. Y ahí sí, te das cuenta, algunos aventuran que en el desarrollo de los vehículos autónomos vas a tener como posibilidad de comprar vehículos con algoritmos más altruistas, digamos, que te privilegien a los demás por sobre vos, y vehículos un poco más guachos, que mata al otro y sálvame a mí, digamos. Hay una cantidad de discusiones que es súper interesante, como hablamos de cuestiones que parecen puramente tecnológicas, ¿no? Y sin embargo involucran cuestiones de lo más humano, ¿no? Decisiones que tienen que ver con el debate entre nosotros, con el debate público, sobre qué hacer, sobre qué no hacer, digamos, tienen que ver con la moral, con la ética, y como decían, y también con sentarse a conversar, digamos, porque hay un montón de tecnologías disponibles. El Mobility as a Service es un caso espectacular, porque la tecnología está para hacerlo. No es un impedimento tecnológico, el impedimento es de que todos nos pongamos de acuerdo en hacia dónde ir, cómo, y cómo adecuar los marcos para que esas cosas pasen, ¿no? Me parece que, o sea, a mí me encantan los temas de tecnología, pero soy siempre muy consciente de las limitantes que tenemos como humanos para que desarrollen su mejor potencial, ¿no? Sony 12. Corina ya me está haciendo caras de cortá. Si alguien tiene la verdad revelada que quiere decirlo en este momento, lo dejamos, pero si no, iría cerrando acá para ser responsables con el tiempo de todos ustedes. Yo les agradezco un montón, me encantaron las presentaciones de todos, me encantó este último ping pong, me parece que tendríamos que haber hecho todo ping pong. Para el próximo